Muy buenas tardes a todos ustedes. Les agradecemos su asistencia a este seminario titulado Aspectos Generales de las Contrataciones del Estado. En esta oportunidad tengo el honor de presentar a la doctora Gisela Milagros Sánchez Manzanares, quien es acreditada como capacitadora en la especialidad por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. Asimismo, es docente universitaria de la Escuela de Posgrado de las Universidades San Ignacio de Loyola, Continental, CEUPS, Federico Villarreal, Alas Peruanas y de la Escuela Nacional de Control. También es miembro de la Comisión Consultiva de Contrataciones, Adquisiciones y Actividad Empresarial del Estado del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Asimismo, conciliadora extrajudicial acreditada por el MINYUS, entre otros cargos que también no podemos considerar por el tema del tiempo. Por favor, quisiera que la recibamos con un fuerte aplauso como bienvenida a la doctora, a la cual le agradecemos su gentil participación. Muchas gracias. Bien, considerando que es una hora complicada porque hemos terminado todos de trabajar, ¿sí? Y que este evento académico es un seminario impacto, como yo digo, ¿cierto? En este seminario lo que vamos a abordar son los aspectos generales de la contratación estatal, que se encuentra de por sí en un escenario bastante complicado y expectante, ¿cierto? Veamos, agradeciendo ante todo la invitación de la escuela para desarrollar este evento académico que muchas veces, el sistema de abastecimiento que está conformado por esta subespecialidad que es la contratación estatal, muchas veces no es tan conocida y sin embargo es una especialidad que es absolutamente trascendente, importante, que en forma transversal cruza todos los sistemas administrativos que conforman la organización y de todas las entidades que conforman la aparato estatal, ¿cierto? ¿Y eso por qué? A ver, vamos a ver, cuando escuchamos, ¿cierto?, el término contratación estatal, contrataciones del Estado, abastecimiento, ¿qué se nos viene a la mente? Es decir, para poder ubicarnos un poquito para aquellos que de repente no están inmersos en esta materia, no han llevado algún evento académico en la especialidad, vamos a ubicarnos. Cuando escuchamos la subespecialidad de contratación estatal, ¿sobre qué creemos que se aborda qué aspectos se abordarán en esta materia? Contrataciones que realiza ¿quiénes? Privados. De repente, si yo quiero alquilar en mi casa a Luis o a Cecilia, ¿cierto? ¿Tengo que cumplir lineamientos que están en esta normativa? No, ¿verdad? No. Entonces, ¿quiénes tendrán, qué entes tendrán que cumplir las disposiciones referidas a la contratación estatal? ¿Quiénes? Las entidades del Estado, ¿verdad? En efecto. Y por ahí me dicen empresa, persona jurídica. Sí, el Estado tiene una actividad empresarial. Hay empresas del Estado, ¿cierto? Que brindan servicios de limpieza, brindan servicios de seguridad también, entre otros. Entonces, para poder ubicarnos en esta especialidad debemos precisar que aquellas entidades o entes abstractos que se encuentran obligados, constreñidos, ¿correcto?, a cumplir las disposiciones establecidas en la normativa que regula la contratación estatal, que es la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, es sin duda o son sin duda las entidades que conforman el aparato estatal. Es decir, Gobierno nacional, dependencias y reparticiones, vale decir, poderes del Estado, ministerios, correcto, que conforman el poder ejecutivo, gobiernos regionales, las dependencias que lo conforman, gobiernos locales, empresas del Estado, universidades, programas, fondos, ¿cierto? Fuerzas armadas, policiales, universidades públicas, ¿sí? A toda institución, todo ente que se le define como entidad del Estado, pues, en efecto, para poder contratar los bienes, ¿verdad? Cuando hablamos de bienes nos referimos a ¿qué? A cosas, objetos, ¿cierto? Las sillas, el mobiliario en general son bienes. Para poder contratar servicios que son actividades de terceros, prestados por terceros ajenos a la entidad. Por ejemplo, yo laboro en una entidad pública, así como ustedes, ¿cierto? Mi ligazón con la entidad es un vínculo laboral, ¿cierto? Si fuera contractual y por el servicio que yo prestase a la entidad,
mi retribución económica superase las 3 unidades impositivas tributarias, vale decir, los 11.400 nuevos soles, pues la entidad diría, no, Gisela me va a prestar como locadora, ¿cierto?, un servicio, una actividad de tercero. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente, si una entidad requiere ejecutar una obra, vale decir, construir, remodelar, reconstruir, ¿cierto? Realizar prestaciones complejas que requieren un expediente técnico, requieren una dirección técnica, pues hablamos de obras. Entonces, si una entidad en estricto requiere contratar bienes, servicios y ejecutar obras para poder cumplir con las funciones, ¿verdad?, previstas en su norma de creación, pues necesita adecuar sus procedimientos a aquellos que están normados en la Ley de Contrataciones del Estado. Y me preguntarán, está bien, Gisela, pero mira, yo laboro de repente en un órgano jurisdiccional, yo de repente laboro en un órgano administrativo que no tiene nada que ver con el abastecimiento. Sí tiene que ver, ¿saben por qué? Porque en esta materia la norma establece que aquella unidad orgánica que para cumplir sus funciones requiere contratar un bien, servicio o ejecutar una obra, pues tiene que determinar, ¿cierto?, precisar cuáles son las características técnicas de esos bienes, servicios u obras que requiere contratar. Y esa función le confiere un sitial, pero expectante, esa unidad orgánica, independientemente que no tenga nada que ver con el tema de abastecimiento, ni siquiera que forme parte del aparato administrativo de la entidad, ¿cierto? El solo hecho que deba definir lo que necesita, pues le confiere la denominación de área usuaria. Y como área usuaria, no solamente participa activamente en este proceso de contratación estatal, sino que además tiene, comunidad orgánica responsable de definir lo que necesita. No solamente tiene, esa responsabilidad, sino que también luego en la ejecución ya del contrato, pues también tiene que participar dando una conformidad. Oye, sí, en efecto, yo definí las características de esa silla y luego que me entregaron esa silla, porque el procedimiento que han realizado después ya no es un tema mío, pero cuando me entregaron las sillas que yo solicité, cuyas características definí, yo he verificado en efecto que esas características cumplen con lo que yo definí inicialmente, por tanto, otorgo la conformidad, ¿cierto? Esa conformidad es un requisito para el pago. Entonces, sí, hemos abordado en forma bastante somera, ¿cierto?, las responsabilidades del área usuaria, comunidad orgánica que define las características técnicas de lo que requiere para el cumplimiento de sus funciones. Obviamente, esa responsabilidad conlleva también la necesidad de conocer esta materia, aunque sea en aspectos generales, para poder participar debidamente y no tener cuestionamientos posteriores. Claro que sí. Pero Gisela, ¿y por qué habría cuestionamientos? Sí, claro, yo necesito una silla, defino las características de la silla, ¿no es cierto? Muy bien, se realizan los procedimientos que establece la normativa, me entregan la silla, yo verifico condiciones, emito conformidad, listo, pagarán, ¿verdad? Porque así lo establece el procedimiento. Pero ¿qué responsabilidades, qué cuestionamientos podrían determinarse, podrían desprenderse de mi actuación como área usuaria? Pues mucho, ¿saben por qué? Porque se compra ¿con qué? Con fondos privados, es decir, de repente con peculio de Gisela, de Juan, de Pedro. No, ¿con qué se contrata? ¿Con qué se paga? Con fondos públicos. Y cuando definimos a los fondos públicos, nos estamos refiriendo a todo recurso independientemente de la fuente de financiamiento. ¿Qué quiere decir? Que si el Tesoro Público me asigna recursos, ok, esos recursos constituyen la fuente de recursos ordinarios, fondos públicos. Si yo como entidad genero mis recursos directamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el texto único de procedimientos administrativos señala, oye, si te doy una copia certificada, me pagas un derecho, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? He definido procedimientos ¿no es cierto?, con un derecho de tramitación determinado, pues esos recursos me van a generar ingresos, pero en la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados. Pregunta, ¿esta fuente RDR es fondo público? También es fondo público. Gisela, una entidad, un país cooperante está donando dinero. También es fondo público, ese dinero que se dona a la entidad también es fondo público. Entonces, cuando se trata de fondos públicos, ¿existe o no responsabilidades
posteriores a nuestra actuación. Por supuesto que sí, claro que sí. Es más, en este momento no lo vamos a ver. Lo vamos a ver al año siguiente y subsiguientes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, ¿cierto? Los actos, vamos a ver, las responsabilidades como funcionarios del Estado, como empleados públicos, en buena cuenta, seamos funcionarios, servidores, no importa, como empleados públicos, va a ser pasible de cuestionamiento hasta 10 años después, por acción o por omisión, ¿ah? Es decir, son 10 años, de modo que hay un largo trecho. Luego de nuestra participación activa va a haber un largo trecho para que puedan examinar, para que efectúen una acción de control respecto a nuestra actuación. Pregunta, ¿es importante o no esta materia? Es absolutamente relevante. Sin perjuicio de que aquellos que somos abogados, ¿cierto? Y de repente vamos a pensar que hay abogados que no tienen vínculo laboral con el Poder Judicial y los tenemos aquí presentes, pues, señores abogados, ya olvídense de la especialidad. Yo sé que es lindo el derecho civil, el derecho penal es apasionante, te engancha, te gusta el crimen, esto. ¿Ya el mercado está saturado o no? Está saturadísimo. Todos los años vemos abogados jovencísimos que se titulan, ¿verdad? Que adquieren una especialidad y que lamentablemente pues son una competencia. Pues vamos a especializarnos en estos temas, que son técnicos, sí, pero no hay nada que no se pueda. Es decir, el conocimiento es una destreza, amigos, ¿cierto? El conocimiento se adquiere. Es decir, leyendo, yendo a eventos, de repente viendo la posibilidad de asesorar en estos temas. Si es que soy de repente funcionario, empleado público de una entidad, de repente viendo hacer una pasantía al ente administrativo, es sumamente importante. Y como mencionaba hace un momento, la especialidad referida a la contratación estatal es una especialidad que tiene oferta, ¿verdad? Hay mercado laboral, vale decir, si yo quiero buscar, ¿cierto?, una oportunidad de mejora, pues esa es la especialidad, porque hay trabajo, se requiere. Pero Gisela, ¿solamente en el sector público? ¡Mentira! ¿El proveedor le interesa, está bien asesorado? Por supuesto que sí. Pregunta, cuando nosotros vemos las noticias todos los días, el 40% de la actividad estatal, ¿cierto?, que es cuestionada, en todo caso, que esté examinada constantemente por los medios de publicidad, por toda la coyuntura que en este momento, más aún que estamos a 2 semanas, menos de 2 semanas, ¿verdad?, de las elecciones municipales y regionales, pues vemos que gran parte de la información referida a la gestión de una institución pública, de una entidad pública, ¿está referida a qué? ¿Al abastecimiento o no? Por supuesto que sí. ¿Y eso por qué? Porque en la actualidad el Estado peruano tiene dinero para contratar. Es más, la última estadística, o en todo caso el anteproyecto de la nueva ley de contrataciones, que aún no está vigente, señala que el Estado peruano contrata 50.000 millones de soles al año, lo que significa corresponde al 10% del Producto Bruto Interno. Eso es un montón. Somos 2.890 entidades públicas que contratamos, ¿cierto? Entonces, a un proveedor que es un agente de mercado, y obviamente lo que busca de cosa es negocio, y es correcto porque es su papel, ¿le interesa o no ahora contratar con el Estado? Pero por supuesto que sí, claro que sí. ¿Por qué? Primero, porque el Estado tiene plata, de modo que te va a pagar un precio justo en razón al mercado. Segundo, porque las normas que regulan este abastecimiento, ¿verdad?, la contratación estatal, le dice: entidad, si ya te entregaron los bienes, ya terminó la prestación de servicio, ¿correcto? No hablemos de obras, que es una naturaleza más compleja. Tienes 15 días calendario para pagar. No hay más. Si está todo conforme, ¿correcto? Si está todo conforme, tienes que pagar. Pues tienes 15 días calendario y luego la conformidad para pagar. Entonces ya las reglas de juego son más claras. La propia norma propicia que los agentes económicos, entiéndase, los proveedores, quieran relacionarse con la entidad. Entonces, como les comentaba hace un momento, se requiere, es una especialidad que cada vez adquiere mayor relevancia, ¿verdad? ¿Cierto? Es más importante. ¿Por qué? Por la capacidad económica que nuestro país tiene en la actualidad y que esperemos se mantenga o crezca, ¿verdad?, en el futuro. Bien, habíamos señalado, por favor, siguiente,
habíamos señalado, ustedes habrán escuchado, Gisela nos ha dado una estadística, nos ha dicho, son 50.000 millones anuales que contrata o que mueve el Estado a través de las contrataciones que realiza, en efecto. Son 2.890 entidades en efecto, ¿correcto? Son casi 120.000 procesos de selección al año, correcto, sin contar los regímenes especiales, ¿cierto? Pues bien, toda esta estadística que les he comentado se encuentra en el anteproyecto, en la justificación de la nueva ley de contrataciones. ¿Por qué? Porque el bagaje normativo ha sido también muy complejo, ¿verdad? E inicialmente teníamos un reglamento único de adquisiciones llamado RUA, ¿cierto? El reglamento de este RUA y nuestro RULCOP, que era el ordenamiento sobre ejecución de obras públicas, ¿cierto? Esta norma evolucionó en la ley 26850, la ley de contrataciones y adquisiciones, ¿cierto? Esa era la denominación antes, contrataciones y adquisiciones del Estado. Se reglamenta luego en el año 2004, también se mejora con un texto único ordenado de esta ley 26850, se aprueba el reglamento de este texto único ordenado y esa normativa estuvo vigente, que está en el medio de la diapositiva, estuvo vigente hasta el día 30 de enero del año 2009. A partir del 1 de febrero del mismo año, entiéndase 2009, pues entra en vigencia el decreto legislativo 1017, la ley de contrataciones del Estado, ¿cierto? Y su reglamento. Esta normativa ha sido modificada, sí, ha habido modificaciones drásticas. Una de las más drásticas que se ha realizado a la ley y su reglamento ha sido en septiembre del año 2012. Este año, en abril, se volvió a modificar el reglamento y, bueno, es la norma que está vigente, ¿correcto? Pero, Gisela, tú hablaste de una nueva ley de contrataciones, sí. El día 11 de julio de este año se promulga con la publicación en el Diario Oficial del Peruano la Ley 30.225, que es la nueva Ley de Contrataciones del Estado. Esta normativa no se encuentra aún vigente. Se ha establecido que dentro de los 6 meses, o sea, 180 días calendario, computado al 11 de julio, se va a reglamentar. Y luego reglamentarse, correcto, a través de un decreto supremo, van a pasar 30 días calendario más para su entrada en vigencia. De modo que, más o menos calculando, en enero, febrero del próximo año tendremos ya nueva normativa. En tanto, el ordenamiento que rige, que regula esta materia, sigue siendo la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Ojo, no solamente tenemos la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, sino también las 34 directivas que OCE ha aprobado y que regulan esta especialidad. Por eso les digo, es muy técnica esta materia, en efecto, pero es una especialidad, se los digo con conocimiento de causa, absolutamente maravillosa. ¿Y eso por qué? Porque nosotros podemos, de alguna manera, palpar la finalidad, el objetivo de todos los procedimientos que realizamos, que en realidad son muy técnicos, ¿verdad? Inclusive son algo muy formales, ¿cierto? En la actualidad se está, con el ordenamiento vigente, de alguna manera tenemos que la formalidad se privilegia en desmedro del objetivo. Esto va a cambiar. Ya con la ley 30.225 se dice, un momentito, vamos a ver. ¿El objetivo de la norma cuál es? Perfecto. Maximizar el valor del dinero de los contribuyentes. ¿Cómo optimizas? ¿Cómo maximizas? ¿Cómo le sacas el jugo al dinero de los contribuyentes? Con contrataciones eficientes. ¿Y cuándo es eficiente? Porque de repente es un término subjetivo, ¿verdad? Lo que es eficiente para mí puede no serlo para usted. Muy bien, la eficiencia, para que pueda establecerse la eficiencia de una contratación, tiene que cumplirse 3 requisitos. Primero, precio razonable en función al mercado. Segundo, calidad, la que requiere el área usuaria. Tercero, oportunidad. Si el área usuaria te dijo que necesitaba mobiliario nuevo, correcto, en el mes de agosto de 2014, y tú se le entregaste en agosto del 2015, puedes haber pagado un precio justo en función al mercado. Puede que sea la calidad requerida por el área usuaria, pero no es oportuna, por tanto ya no es eficiente. Para que sea eficiente, tienen que cumplirse esas 3 condiciones. Y no terminamos ahí. Ese es el objetivo de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, es decir, el ordenamiento vigente, ¿cierto? En la nueva Ley de Contrataciones, la Ley 30.225, se ha trasladado, ok, este objetivo me gusta, lo trasladamos, pero eso sí, vamos a integrar ese objetivo.
lo cual me parece absolutamente válido y correcto. Vamos a integrarlo con el sentido social de una contratación. ¿Cuál es el sentido social? Oye, una contratación puede ser precio justo, oportuna, calidad requerida, pero si no genera un impacto positivo en la ciudadanía, en su calidad de vida, simplemente no es una buena contratación, pues. Y es así. Nuestra función como entidades del Estado es generar bienestar en el ciudadano, ¿verdad? Cada entidad pública tiene su propio fin. En nuestro caso, Poder Judicial, administrar justicia a nombre de la nación, ¿cierto? Y nuestros esfuerzos están todos orientados a lograr ese propósito, pero al final todo el aparato estatal funciona para lograr bienestar en la ciudadanía. Entonces, es absolutamente razonable que la eficiencia de una contratación, además de medirla con un tema de precio, la calidad, oportunidad, se mide en función a que ha mejorado la calidad de vida de la ciudadanía. Esa es la metodología de gestión por resultados, ¿correcto? No me digas cuánto avanzaste, dime cuánto concretaste, ¿cierto? No me digas que convocaste un proceso y se declaró nulo, que estás terminando de elaborar el expediente. No me interesa el resultado. Esa metodología, porque en realidad lo es, pues se va a ejecutar, se va a viabilizar con la nueva ley de contrataciones, que, como le digo, tiene la proyección de entrar en vigencia a partir de enero, febrero del año siguiente. Pero para eso tenemos que estar preparados, ¿o no? Definitivamente todos, ¿verdad? Porque si van a medir nuestra eficiencia en función al cumplimiento de nuestros objetivos y a lograr, pues, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, cosa que es absolutamente razonable y válida, obviamente mi participación en este proceso va a tener que ser mucho más eficiente también. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, ese es el objetivo de la norma actual. Si ustedes le preguntan, ¿cuál es el objetivo de la nueva ley de contrataciones? Simplemente le van a agregar, ¿correcto? Que tiene que exactamente generar la mejora de la condición de vida de la ciudadanía, ¿cierto? Se ha integrado el objetivo de la ley y ¿no? de las disposiciones que regulan esta materia. Siguiente, por favor, Moniquita. Bien, ámbito de aplicación. Hace un momento, cuando hablamos de la introducción en esta especialidad, habíamos señalado que el ámbito subjetivo, vale decir sujetos, ¿quiénes tienen la obligación de cumplir las disposiciones de la ley y su reglamento? Las entidades que conforman el aparato estatal, ¿verdad? Ese es el ámbito subjetivo de aplicación de la norma, ¿cierto? Si hablamos del ámbito objetivo, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve todas las disposiciones que están en la ley y su reglamento? Para que la entidad pueda contratar, ¿verdad?, los bienes, servicios u obras requeridos para el cumplimiento de sus funciones. Muy bien. Les comento que en el artículo 3 de la ley, además del ámbito subjetivo y el ámbito objetivo, también se han establecido supuestos, situaciones en las cuales, a pesar de que la entidad contrata, pues esta contratación deba estar excluida del ámbito de aplicación de la ley y su reglamento. ¿Alguna idea con relación a estos escenarios en los cuales las entidades contratan, pero a pesar de eso no tienen la obligación de cumplir las disposiciones de la ley y su reglamento? ¿Han escuchado ustedes hablar de las contrataciones directas o no aplicables de la normativa? ¿Sí? ¿Cuáles son? Ya, ok, bueno, en efecto, las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia, en algunos escenarios tienen la potestad de poder hacer compras secretas, ¿correcto? O contrataciones inclusive con proveedores extranjeros, y en algunos ámbitos va a estar excluido del ámbito de aplicación de la normativa, en efecto. Pero con relación al precio específicamente, ¿han escuchado ustedes hablar de las 3 unidades impositivas tributarias? Exactamente. Es decir, son contrataciones a las cuales no se le aplica la ley y su reglamento, y se les llama contrataciones directas o no aplicables, ¿cierto? La menor cuantía también a veces le dicen, pero en realidad mejor no confundir, porque la menor cuantía es un tipo de proceso. Chiquitito, pero es un tipo de proceso. Pues bien, el artículo 3 de la ley señala lo siguiente, ¿no? Específicamente el numeral 3.3, ok, entre otros, ¿cierto? Supuestos en los cuales no se aplica la ley y su reglamento. Contrataciones que no superan las 3 unidades impositivas tributarias, ¿cierto? Si una entidad
a través del área usuaria, señala, mira, necesito comprar este equipo. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale? 5.000 soles, ¿correcto? Este equipo cuesta 5.000 soles. Pues bien, al no superar el costo, el monto de la contratación, al no superar las 3 unidades impositivas tributarias, pues se realizará la contratación, ¿cierto? Pero en forma directa, sin aplicar las disposiciones, lineamientos, procedimientos previstos en la ley y su reglamento, ¿cierto? Y entonces, Gisela, esta contratación directa de 5.000 soles, chiquitita, ¿cuáles son los procedimientos? Depende de la entidad. Es decir, el procedimiento lógico, técnico de toda contratación es, ok, ¿qué unidad orgánica es la que requiere ese equipo? Yo, muy bien. Usted, unidad orgánica, muy bien, determine características. Pues, ¿verdad? Tiene que determinar características. ¿Cómo hago? Pues indague el mercado. Vea qué características, ¿verdad?, son las que han contratado en forma anterior, ¿cierto? Investigue muy bien. Características técnicas, perfecto. Pasa esas características al órgano encargado de las contrataciones, que puede denominarse logística, abastecimiento, licitaciones, administración, no importa su nombre. El órgano encargado de las contrataciones es la unidad orgánica que se encarga del abastecimiento, ¿correcto? Muy bien. Esta unidad orgánica, el OS, recibe el requerimiento con características. Ok, ¿cuánto cuesta? Muy bien, 5.000 soles, perfecto. Contratación directa o no aplicable. Muy bien, vamos a ver el mercado, cotizaciones, muy bien. Cumplen características técnicas, sí. Precio, muy bien. Usted me ofertó el menor precio, perfecto. Ya está, cumple las condiciones, giro la orden, ¿cierto? Puede ser de compra o de servicio, el proveedor la recibe y se perfeccionó el contrato. Ese es el procedimiento, a grosso modo, de una contratación directa o no aplicable de la normativa, ¿correcto? Ahora bien, les comento un escenario bastante complejo. Estas contrataciones, en efecto, se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la ley y su reglamento. Por tanto, cuando el órgano de control institucional tocaba la puerta y le decía, entidad, ese equipo te costó 5.000 soles, ¿verdad? Sí. ¿Me puedes proporcionar información? Bueno, sí, te puedo proporcionar información. Y el órgano de control verificaba y decía, pero ¿por qué acá las especificaciones técnicas no, mejor dicho, no hay especificaciones técnicas determinadas por el área usuaria? Ah, no, porque ese procedimiento solamente se observa si es que hubiese superado las 3 UITs, ¿verdad? Porque ese procedimiento sí lo establece la ley de control del Estado y su reglamento. Entonces, como es directa porque costó 5.000 soles, no aplica. Y el órgano de control te dice, no, fondo público, ¿correcto? Tiene que haber un procedimiento que garantice la eficiencia, la moralidad, la transparencia. Se modifica el artículo 3 de la ley vigente del día, es decir, esta modificación está vigente desde el día 20 de septiembre del año 2002 y dice, un momentito, si antes estas contrataciones directas, correcto, que no superaron los 11.400, eran absolutamente ajenas a la ley y su reglamento, correcto, pues ahora te digo algo, entidad, contrata directamente, pero eso sí, establece procedimientos, mecanismos, lineamientos para que garantices la probidad, la transparencia, la moralidad de esas contrataciones chiquititas. ¿Sabes por qué? Uno, porque ahora te voy a obligar a que esas contrataciones directas, ¿cierto?, sean registradas en el SEACE, que es el sistema electrónico donde se reportan todas las contrataciones que realiza una entidad. Si vas a reportar esa información, pues voy a tener ahora capacidad de supervisar si ha sido eficiente. Ya sabemos la eficiencia cómo se mide: calidad, precio y oportunidad. No solamente eso, moralidad. ¿Has actuado en forma correcta en esta contratación chiquitita? Porque mira, has contratado por 5.000 soles este equipo, pero en tu mercado había otros proveedores que podían ofertarte de repente un precio menor o de repente condiciones más favorables. Entonces tienes que establecer procedimientos que te permitan contratar estas contrataciones que ya no son tan directas ni tan ajenas a la ley y su reglamento porque son supervisadas. Tienes que ejecutarlas de manera eficiente, garantizando, ¿correcto?, el buen uso de los recursos públicos, ¿sí? Y asimismo, numeral 3.3 del artículo 3 de la ley establece diferentes contrataciones. Por ejemplo, siempre me dicen, Gisela, a ver, tengo una duda. Una entidad
ha convocado un concurso CAS, ¿verdad?, de contrato administrativo de servicio, y ahí dice bien claro que la entidad está contratando. Entonces, si la entidad contrata y la ley, el decreto legislativo 17, la ley de contrataciones, se aplica, pues, y acá en la base legal de estas, ¿no?, de estas bases de este concurso CAS, no señala para nada el decreto legislativo 1017. Pregunta, ¿se aplicará la ley de contratación del Estado para la contratación de trabajadores, ¿verdad?, sea bajo el régimen laboral 728, 276 o CAS? ¿Se aplicará la ley de contratación del Estado y su reglamento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se aplica o no? No, no es cierto. ¿Y por qué no? Ok, porque exactamente, se va a establecer un vínculo de carácter laboral, no contractual o civil, ¿correcto? Y no solamente tiene que evaluarse, analizarse, ponderarse ese aspecto, sino que también existe una norma especial que regula esos regímenes laborales, ¿correcto? Entonces, el tema o la perspectiva es la siguiente. Cuando una entidad pública va a realizar una contratación, una operación que cuenta con una normativa especial, por ejemplo, si quiere contratar a un trabajador, tiene el decreto legislativo 728, el texto único ordenado y el reglamento de ¿verdad? 276 de igual forma. Para contratar a un trabajador por CAS, ¿verdad?, bajo este régimen especial de contrato administrativo de servicio, también tiene su propia normativa, su decreto legislativo, su reglamento. Cuando estas operaciones tienen una norma especial, ¿cierto?, pues esa contratación que realiza la entidad sale del ámbito, ¿cierto?, se excluye del ámbito de aplicación del 1017, vale decir, de la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, ¿correcto? Por eso cuando la entidad, por ejemplo, la entidad quiere, ceder en uso un inmueble, ¿cierto? O de repente quiere adquirir vía comodato un inmueble de propiedad del Estado, obviamente, ¿cierto? Pues no va a utilizar los lineamientos de la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. ¿Por qué? Porque tenemos una directiva, tenemos un reglamento que ha sido establecido, ¿por qué? Por la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿verdad? Que es el ente que regula ese tipo de operaciones, ¿cierto? Entonces, todo lo que es, por ejemplo, operaciones de endeudamiento interno, externo, contrataciones que realizan en el exterior. Por ejemplo, en el conflicto internacional que se abordó, se desarrolló en la Corte Internacional de La Haya, ¿verdad? Un conflicto limítrofe con el hermano país de Chile. Pregunta, ¿ustedes creen que los gastos de alojamiento, honorarios, ¿cierto?, copias, anillados, entre otras, traducciones, entre otros, que demandó esa misión del exterior, ¿cierto?, esa comisión que representó al Estado peruano en esa Corte Internacional, ¿creen ustedes que superó o no las 3 unidades impositivas tributarias? Uy, ampliamente, ese fue el costo por día, seguramente en copias, nada más, seguramente. ¿Y ustedes acaso vieron que en de repente, la presidencia del Consejo de Ministros convocó un proceso de selección para contratar a los profesionales que iban a ejercer la defensa, ¿verdad?, la representación del Estado peruano, que fueron exfuncionarios, altos funcionarios, pero que fueron contratados, exacto, fueron contratados para ese propósito en específico, ¿sí? ¿Vieron ustedes alguna convocatoria así abierta? No. Cuando ese tipo de operaciones, ¿correcto?, relacionadas a fueros arbitrales, cortes internacionales, con todo lo que comprometa pues el funcionamiento de esa misión exterior, también se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la ley y de su reglamento. Muy bien. Bueno, como toda norma tiene sus principios, ¿verdad? ¿Y qué entendemos por principios? Siguiente, por favor, Moniquita. ¿Qué entendemos por principios? Preceptos, ¿qué más? Premisas, bases, ¿verdad? Muy bien. Pues les comento que, siguiente, por favor, que la Ley de Contratación del Estado tiene en su artículo 4 principios. Estos principios me dirán, pero Gisela, toda ley tiene principios, pues, ¿no? Sí, entonces, ¿qué de especial tienen los principios que regulan la contratación estatal? Pues les comento que los 13 principios que regulan la contratación estatal en esta materia, obviamente, tienen una importancia bastante notoria. ¿Y eso por qué? Una pregunta, a ver.
nuestra norma es bastante bonita, ha sido modificada, tenemos 34 directivas, ahora va a ser mucho más célere y todo lo demás, pero puede presentarse el caso de que un funcionario deba, es decir, a ver, un funcionario dice, muy bien, tengo acá mi norma, ya está. Esta es mi Biblia, ¿verdad? Yo con esto aplico la normativa y nadie me fastidia, ¿correcto? Nadie me cuestiona porque yo soy legalista, me ciño la norma, listo. Pero podría pasar, ¿acaso o no, que se presente una situación de hecho que no se encuentre taxativamente prevista en la ley y su reglamento? ¿Puede pasar o no? Pasa todos los días, absolutamente todos los días, ¿o no? Claro. En la norma está la figura A y se me presentó la figura A1. O en la norma se establece la figura A y la figura B con características completamente distintas, ¿correcto? Que las diferencia. Y en la práctica se me presenta una situación AB. ¿Qué hago? ¿Qué hago como funcionario público? Decide, pues, tienes que decidir, ¿verdad? Porque si evades, ¿cierto? O simplemente quieres no pronunciarte para evitar cuestionamiento, igual te vas a salpicar. Además que tú estás en el cargo como funcionario para decidir, porque esa es tu función, ¿correcto? Entonces, ¿pero qué hago para cubrirme, para respaldarme? Fácil, tranquilo, principios. El artículo 4 de la ley, por eso es tan importante, ¿correcto? Señala, mira, estos son los 13 principios que rigen la contratación estatal. Principio de eficiencia, principio de moralidad, principio de promoción del desarrollo humano, principio de economía, etcétera. Ya está, listo, ok. Los principios los tienen ahí en el artículo 4. ¿Pero por qué es tan importante? Porque mira, si tú tienes que interpretar o integrar algún artículo de la ley o su reglamento, ok, interpreta, integra, ¿sí? Aplica un criterio, pues, integrador a lo que señala la ley o su reglamento. Pero eso sí, para aplicar este criterio interpretativo o integrador, susténtate, respáldate en uno o más principios que rigen la contratación estatal. Y no terminamos ahí. El propio artículo 4 dice, funcionario, decide, tienes que decidir, porque para eso eres funcionario. Tú eres ejecutor, tú eres gestor. Decide. Para que puedas decidir, es decir, cuando tengas que actuar en forma discrecional, ¿cierto? Pues hazlo, pero respalda tu decisión en los principios que rigen la contratación estatal. Y no termina ahí. El artículo 46 de la ley, que es aquel que establece las responsabilidades y sanciones, señala lo siguiente. Mira, funcionario, tú tienes que decidir, porque eres tu función, ¿correcto? Muy bien. Para decidir, ya te dije en el artículo 4 que tienes que utilizar los principios que rigen la contratación estatal. Pero no solamente eso, tu decisión no va a quedar ahí, sino que el titular de la entidad como máxima autoridad va a tener que evaluar tu decisión. Y él sabe, como titular, que la propia norma te ha facultado a decidir, ¿correcto? Aplicando la ley y su reglamento, y si tienes es decir, tienes que de repente integrar, tienes que interpretar la ley y su reglamento, muy bien, que te bases en los principios. Entonces la evaluación que van a hacer respecto de mi decisión también va a tener que ser objetiva en función a lo que la propia norma me dice. Me dice, oye, si tienes que integrar, tienes que interpretar algún lineamiento de la ley y su reglamento, hazlo. Usa los principios. Tienes que decidir, tienes que actuar en forma discrecional, hazlo. Susténtate en los principios. ¿Sí? Muy bien. Estos son los montos para las contrataciones. Bueno, son los importes, son los montos que se aplican para las contrataciones en este ejercicio 2014, ¿correcto? Como ustedes pueden apreciar, tenemos diferentes tipos de procesos, ¿verdad? Que van a cambiar de denominación, dicho sea de paso, con la nueva ley de contrataciones. Los únicos tipos de procesos que se mantienen como denominación son los que están en la parte superior. El concurso público para contratar servicios y la licitación pública para contratar bienes y obras, ¿correcto? Muy bien. Como ustedes pueden apreciar, la contratación más pequeñita en cuanto a montos es la adjudicación de menor cuantía. Es un tipo de proceso de selección. ¿Y qué cosa pueden apreciar? ¿Cuál es el monto a partir del cual se tiene que aplicar una menor cuantía? Montos que superan los 11.400 nuevos soles. ¿Y eso por qué? Porque si el importe no superase las 3 UITs,
obviamente la entidad podría contratar en forma directa, exactamente, y no tiene la obligación de aplicar los lineamientos de la ley y su reglamento, y por tanto no hay que hacer proceso de selección. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, por favor, Mónica. Instrumentos. Esta parte es bastante importante. ¿Quién ejerce la rectoría, la supervisión en esta materia, señores? ¿Con su CODE? ¿Es con su CODE? Muy bien. Es el OCE, ¿verdad? Organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Pero ojo, aquellos que señalaron con su CODE tampoco es que estén tan errados, sino que con su CODE era el ente rector en esta materia hasta el 30 de enero del año 2009. Es decir, cuando estuvo vigente el texto único ordenado de la ley 26850, ¿verdad? Es decir, los decretos supremos 083 y 084 del año 2004. En ese escenario, el sector a cargo de todo lo que era el diseño de políticas públicas en esta materia era la Presidencia del Consejo de Ministros. Cuando ya entra en vigencia el decreto legislativo 1017, ya la PCM no es el sector que se encarga del diseño de políticas en esta materia, sino es economía y finanzas, ¿cierto? Y como se da este traslado de competencias, con su CODE deja de existir, y a partir del 1 de febrero del año 2009, con su CODE, ¿cierto?, que ya feneció, se convierte en OCE. ¿Correcto? Organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Pues bien, ¿este ente rector requiere o no instrumentos? Claro que sí. Necesita contar con instrumentos que le permitan viabilizar esa supervisión. Y para esa función cuenta con estos tres instrumentos. El primero, el RNP, el Registro Nacional de Proveedores. Como bien lo señala su denominación, es aquel registro en el cual obligatoriamente toda persona natural o jurídica que quiera contratar con el Estado, pues tiene que registrarse. Una pregunta, ¿y será difícil registrarse en el RNP? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será un procedimiento de aprobación automática? ¿Será un procedimiento sujeto a una evaluación previa? Sí, ¿no es cierto? Pero, a ver, vamos por partes. El RNP tiene 5 registros o capítulos, ¿cierto? El primero, el registro de proveedores de bienes, aquellas personas naturales o jurídicas que van a venderle cosas al Estado. El segundo registro de proveedores de servicios, aquellos proveedores que van a brindarle servicios al Estado. El tercero, el registro de consultores de obras, aquellos proveedores que van a brindar el servicio de supervisión de obra, van a elaborar el expediente técnico de una obra. El cuarto registro de ejecutores de obras, aquellos que van a construir, ¿verdad? Van a reconstruir, van a remodelar. Muy bien. Y el último registro, ¿quiénes estarán en este último registro capítulo? Los castigados, ¿verdad? Claro, ¿un proveedor se portará mal con la entidad? Sí, por supuesto. Le presenta documentos falsos, información inexacta, genera que el contrato se resuelva por su culpa, ¿sí? Participa del procedimiento de selección, gana y no suscribe contrato. Pues todos esos escenarios constituyen infracciones, ¿correcto? Entonces, si un proveedor se ha portado mal con la entidad, ¿por qué ha incurrido en infracciones? Pues, OCE, a través de un tribunal de contrataciones, va a iniciarles un procedimiento sancionador y los va a inhabilitar. Pues esos castigados, inhabilitados, impedidos, por tanto, para contratar con el Estado, van a estar en este último capítulo. O sea, de los 5, tenemos capítulo de bienes, servicios, consultoría de obras, ejecución de obras y finalmente el capítulo de los castigados, los inhabilitados para contratar con el Estado, ¿correcto? Muy bien. Pues les cuento, los primeros 2 capítulos o registros, vale decir, para poder inscribirme como proveedor de cosas, bienes o de servicios, ¿cierto? En general, nada que tenga relación con obras, el procedimiento es de aprobación automática. ¿Qué significa esto? Sencillo. Si mi expectativa de facturación no va a exceder las 13 unidades impositivas en un año, ¿correcto? Las 13 UITs en un año, voy a cualquier banco, voy al Banco de la Nación, BCP, Scotiabank, Continental, Banbif, ¿cierto? En la ventanilla le digo, ¿saben qué? Quiero pagar el tributo, no el concepto, para que me registre en el RNP,
Señor, ¿qué capítulo? Bienes y servicios en general. Muy bien. Sí, pero mire, no voy a facturar, es decir, mi expectativa va a ser no vender en un año más de 13 unidades impositivas tributarias. Muy bien. 33 soles, muy bien, se paga 36 soles. ¿Se recibe el voucher? Ok, ¿y cómo hago para el registro? Espérense, tranquilos. Van a la comodidad de su casa, a la oficina donde guste, van a la página web del OCE, al link del RNP, y en el link del RNP van a descargar, van a ingresar y van a consignar su número de RUC, y en el voucher que les otorgó la entidad bancaria, en la parte inferior va a haber un código en letras y números. Ese código lo voy a ingresar. Ingreso mi número de RUC y ese código del voucher y se va a descargar automáticamente un formulario electrónico. En ese formulario voy a registrar mi información. Solo registro, no presento físicamente nada. Registro, correcto, los datos de la persona jurídica, tipo societario, quiénes son accionistas, participacionistas, cuál es el porcentaje de participación, cuáles son las actividades de esa empresa, correcto. ¿En qué? Ok, va a estar registrado como proveedor de bienes, pero ¿qué tipo de bienes? ¿Qué cosas en especial? No, solamente mobiliario. Sillas, mesas, credenzas, estantes, muy bien. Entonces tienes que definir todas esas actividades. Una vez que completaste el formulario, el registro de información, envías todo electrónicamente. 2 días hábiles y tienes ya 1 año de inscripción en el capítulo registro de proveedores de bienes y de servicios si también lo hubieras solicitado. Automático, ¿cierto? Y como es automático, se aplica una fiscalización posterior. ¿Qué significa esto? Que al 10% de todos los proveedores que se han registrado a través de ese procedimiento célere, automático y electrónico, se les va a pedir, mira, este procedimiento de aprobación automática, ¿cierto? Me exige que yo realice una fiscalización posterior. Por favor, preséntame copia de los documentos que acreditan que la información que registraste en ese formulario electrónico es exacta, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sencillo o no? Fácil. Gisela, yo soy súper optimista, quiero inscribir a mi empresa y tengo, ¿verdad?, la perspectiva de superar las 13 unidades impositivas tributarias. Muy bien, vas a tener que pagar, no sé exacto el monto porque hubo una variación del derecho, del monto en enero de este año, pero si no me equivoco es 130 y tantos nuevos soles cuando tu expectativa de venta, de facturación va a exceder las 13 UITs, ¿correcto? Y no hay límite, no hay límite. ¿Sencillo o no, señores? Sencillo, ¿correcto? Esto solamente aplica para bienes y servicios. Para ejecución, consultoría y ejecución de obras, ya hay que presentar documentos porque tienen que evaluarse, ¿correcto? Ya es un procedimiento sujeto a una evaluación previa. Muy bien, ese es el primer instrumento de gestión de las contrataciones, el RNP. Pregunta, ¿una entidad puede contratar con un proveedor que no se encuentre registrado en el RNP? La respuesta es que no. Pero Gisela, ¿y si es una contratación chiquitita? Voy a comprar ese equipo a 5,000 soles. ¿Puedo o no contratar con un proveedor que no esté en el RNP? Una contratación directa, ¿puedo o no? Les comento. Si ustedes me preguntan a mí, les diría, mira, puedes, pero en realidad deberías exactamente, en todo caso, cotizar con proveedores que estén en el RNP, pero les comento que ya ha habido una opinión específica de OCE que señala que, como son contrataciones, correcto, a las cuales no se aplica los procedimientos de la ley y su reglamento, ojo, no obstante que están sujetas a supervisión, no se aplica los lineamientos de la ley, ¿cierto? Pues la entidad podrá contratar con un proveedor que no esté en el RNP, ¿cierto? Pero por un tema de seguridad jurídica, particularmente, personalmente, la recomendación sería tratar en la medida de lo posible de contratar, de seleccionar proveedores de este registro. El ente rector me está dando un registro de proveedores, ¿correcto? Que, es decir, alberga una cantidad, pues, variadísima de proveedores. ¿Por qué no consultar esa data? ¿Cierto? Si se genera algún problema con que, a ver, el bien se malogró y ahora me he ido a la dirección, ¿verdad?, registrada en SUNAT, y qué cosa en SUNAT está, no ha habido, no ha hallado, ¿cierto? O me voy a la dirección y ya no funciona, se ha mudado, y después el órgano de control institucional, ¿cierto?, me cuestiona esa contratación.
voy a tener problemas, seguramente. Bueno, vas a tener que sustentar debidamente que ha sido un tema pues que no estaba de repente, fue un tema pues de fuerza mayor, fue un tema imprevisible. Pero si yo he contratado con un proveedor cuyos datos los he obtenido del RNP, que es un instrumento de gestión del ente rector en esta materia, obviamente mis argumentos para rebatir el cuestionamiento van a ser más sólidos o no. Definitivamente, mira, yo no tengo la culpa. Yo, mira, saqué esta información, la obtuve de OCE, ¿correcto? Y si no ha habido en SUNAT, no ha hallado, ¿correcto? El domicilio constitucional RNP, no me ha personado y no funciona ahí, es un tema exógeno a mí. Yo utilicé la información, pero nuevamente, no es obligatorio, ¿verdad?, contratar con un proveedor que se encuentra registrado en ese registro, en esa bitácora, pero de acuerdo a la experiencia que en esta especialidad, pues a veces por un tema de seguridad, sí, resulta necesario el poder sustentar, respaldar que hemos utilizado la información obrante en el RNP, que es un instrumento que utiliza el ente rector en esta materia. Muy bien, siguiente instrumento, el SEACE, el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado, ¿verdad? Es la plataforma electrónica en la cual obligatoriamente toda entidad tiene que reportar sus contrataciones desde el inicio hasta el final. Giselle, y cuando hablas de inicio y final, ¿a qué te estás refiriendo? Muy bien. En el SEACE, la entidad tiene que registrar su presupuesto institucional de apertura, ¿correcto? Es decir, a fin de año, ¿cierto? A inicios de diciembre, el Congreso va a promulgar la Ley de Presupuesto del Sector Público 2015. En ese momento la entidad se entera, ¿cierto? La entidad se entera de que había pedido así de presupuesto y le dieron así, ¿cierto? Pues como ya fue promulgada la ley, pues la entidad va a tener que priorizar, correcto, sus contrataciones y va a tener que aprobar hasta el último día hábil del año su PIA, su presupuesto institucional de apertura. Ese instrumento se tiene que registrar en el SEACE. No quedamos ahí, sino que luego que aprueba su PIA, se tiene que aprobar un plan anual de contrataciones, que es como la lista de, ¿verdad?, de todo lo que tenemos que comprar en un año, ¿cierto? Pues ese plan anual de contrataciones, ese documento, se tiene que registrar en el SEACE. No solamente eso, como en el plan anual se incluyeron todos los procesos de selección que se iban a convocar en el ejercicio, ¿cierto? El desarrollo de cada uno de esos procesos tiene que registrarse en el SEACE desde su convocatoria, que es el primer paso, hasta que termine, correcto, con la suscripción del contrato. El contrato tiene que registrarse en el SEACE, también se registra. Las modificaciones del contrato tienen que registrarse en el SEACE, también se registran. Gisela, el pago, ahora tenemos una interfase. La mayoría de entidades, para poder pagar, tiene que vincular, correcto, enlazar su CIAF con la información que está en el SEACE. De modo que todo se reporta a través del SEACE. Por eso es, señores, que ustedes verán, Gisela, todos los días hay cuestionamiento con relación a las contrataciones, ¿verdad? ¿De dónde sacan tanta información? Será del portal Transparencia, en efecto, ¿cierto? En aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda entidad tiene que reportar sus contrataciones, pero no solamente ello, sino también la relación de personal, sus documentos internos técnicos, correcto, etcétera. Pero en esta materia, cualquiera, señores, independientemente que labore en una entidad del Estado o no, independientemente que forme parte del aparato administrativo o no, independientemente que labore en logística, abastecimiento, en el órgano encargado de las contrataciones o no, puede digitar en el Google SEACE y va a tener información, va a dar un clic en acceso a información pública y va a poder ingresar a las contrataciones de todas las entidades del Estado. Y no solamente va a poder verificar, mira, sí, compró, realizó estas licitaciones, estos concursos, no, va a poder ingresar a cada uno de ellos y verificar cuánto fue el valor referencial, quiénes participaron del proceso de selección, cuánto fue el monto adjudicado, cuánto se contrató, es decir, toda esa información por transparencia y publicidad
se debe registrar en el SEAS. Y por último tenemos el catálogo único de bienes, servicios u obras, ¿correcto? El más conocido como CUBSO. El tema es bien sencillo, ¿sí? Con fines estadísticos, se ha aprobado un listado codificado, ordenado y detallado de todas las prestaciones que las entidades usualmente contratan. Entonces el tema es más o menos así. Muy bien, yo entidad quiero contratar una silla con estas características, ¿correcto? Ya está, esta es mi silla. El área usuaria va a determinar las características técnicas de la silla, ¿verdad? Tamaño, cierto, medidas, condiciones de plazo de entrega, plazo de garantía, etcétera. Listo, ya está. Esa información le compete a la área usuaria. Pero para efectos de registrar información en el SEACE, ¿cierto? Tengo que hallar en ese catálogo un código que corresponda a esta silla, ¿cierto? Esta es una silla estándar en realidad, pero podría ser que yo quiera contratar, no sé, se me ocurre, sillas de repente con un descanso más ancho porque los colaboradores de la entidad están un poco gorditos, ¿verdad? Entonces el descanso tiene que ser un poquito más ancho. Entonces no son medidas estándar, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Voy al catálogo único. Uy, no hay un código específico para esta silla que tiene medidas estándar, ¿cierto? Muy bien, pero acá hay un código que se asemeja. Ok, no es necesariamente el exacto, pero es el que más se asemeja, ese utilízalo. Entonces, cuando se reporte información ante el SEACE, ¿cierto? Ya no se va a señalar ¿no? las especificaciones técnicas de la silla, etc. Simplemente, ok, silla con código, por ejemplo, es un ejemplo, código 001920. Ya se va a reportar que la entidad compró sillas, ¿correcto? Con esas características que pertenecen a ese código. Entonces, economía y finanzas para temas estadísticos, a ver, ok, ¿cuántas entidades compraron o compran sillas con ese código, ¿correcto? Y justamente esa información le va a permitir decidir de repente que determinada contratación se realice en forma conjunta a través de una compra corporativa, de repente se vaya a establecer que esa silla ahora va a ser un bien común y se contrate a través de subasta inversa, que es una modalidad especial, ¿correcto? Etcétera. Es decir, para la toma de decisiones y para fines estadísticos se requiere codificar todo lo que contrata la entidad, todo tipo de bienes, todo tipo de servicios, todo tipo de obras. Absolutamente todas tienen un código, si no exacto, aproximado, sí, en este catálogo único de bienes, servicios y obras. Bien, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Quiero detenerme acá, en las etapas de la contratación estatal, y con esto terminamos, porque yo sé que a las 7, ¿verdad? O 6:45 termina esta sesión. Bien, este proceso de contratación estatal tiene un orden, ¿correcto? Tiene un orden. Y para aquellos que no están involucrados en esta materia, ¿cierto? Para poder de repente evidenciar que no es un procedimiento tan irrazonable como a veces se piensa, ¿sí? Pues les cito un ejemplo. Cuando ustedes quieren comprar una refrigeradora, por ejemplo, ¿cierto? ¿Ustedes van de frente a la primera tienda y compran? No. ¿Qué es lo primero que hace? Primero definen qué tipo de refrigeradora requieren, ¿verdad? El tamaño, porque de repente en los departamentos ahora hay un espacio reducido para refrigeradoras, porque en realidad hay diferentes tamaños. Entonces primero defino qué cosa, lo que necesito, ¿verdad? Luego qué cosa es lo que veo, el mercado, qué ofertas hay, ¿verdad? Los catálogos verifico, qué marcas hay. Una vez que veo todas las posibilidades que ofrece el mercado, ¿qué tengo que ver? La economía, ¿verdad? Ok, a mí me encantaría comprarme de repente este refrigerador, pero en realidad los fondos que tengo me permiten comprarme, ¿verdad? Más o menos este tipo de artefacto, ¿no? Este tipo de frigideres o de refrigeradoras, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Una vez que ya establecí cuánto dinero tengo, las características, ahí sí voy a efectuar la contratación, ¿cierto? Y voy a verificar y bueno, pues más o menos el parangón es el mismo, claro, salvo algunas particularidades propias porque son fondos públicos, ¿cierto?
pues más o menos el parangón en algunos aspectos es el mismo. ¿Por qué? Porque este proceso de contratación pública que tiene que utilizar la entidad para contratar con fondos públicos, te dice, ok, en la primera etapa de programación y actos preparatorios, te preparas pues como entidad. ¿Y qué significa eso? Ok, que el área usuaria determine las características técnicas de lo que necesita, lo que requiere que se contrate. Ya está. Luego de eso, con esas características te vas al mercado, ¿correcto? Vas a pedir cotizaciones o presupuestos a los proveedores, vas a verificar las contrataciones que has realizado antes como entidad, vas a verificar el SEACE, ¿verdad? Porque ahí vas a enterarte si hay otras entidades que han realizado procesos de selección para objetos de contratación iguales o muy parecidos a lo que tú necesitas contratar ahora. Entonces vas a verificar diferentes fuentes de información y vas a determinar un valor referencial. Una vez que has determinado el valor referencial, hay que pedir o no fondos. Claro que sí. ¿A quién le pedimos la popular DISPO? La disponibilidad presupuestal. ¿A quién? A presupuesto u oficina que haga sus veces. Voy a decirle, mira, ya me fui al mercado, ya verifiqué la información, acá está el valor referencial, ¿correcto? Necesito que me otorgues la disponibilidad presupuestal. Pues el área de presupuesto va a emitir la disponibilidad presupuestal y va a corresponder que el órgano encargado de las contrataciones termine de elaborar, termine de incluir todos los requisitos que establece la ley y el reglamento, vale decir, va a tener que establecer qué tipo de proceso le corresponde. Giselle, ¿y cómo establece el tipo de proceso? El monto, pues, la cuantía de la contratación, ¿verdad? Y se va a aplicar los montos, ¿se acuerdan que vimos hace un momento en el cuadrito? Muy bien, ¿qué más? Modalidad de selección. ¿Se va a aplicar un proceso de selección bajo la modalidad clásica o de repente se va a utilizar el convenio marco, la subasta inversa, ¿correcto? Muy bien, se tiene que establecer. Sistema de contratación. ¿Qué sistema se va a aplicar? ¿Está completamente definida la necesidad? Sí, muy bien, aplica suma alzada. No puedo definir cuánto, porque lo que voy a contratar, por ejemplo, es el servicio de mensajería. Yo no sé cuántos envíos locales nacionales voy a utilizar, voy a consumir. Perfecto, utiliza el sistema de precios unitarios, ¿cierto? Modalidad de ejecución contractual. Necesitas el bien, por ejemplo, cuando se compra equipos de aire acondicionado, requieres el bien, pero solamente ¿te basta la entrega del bien o también su instalación, montaje y puesta en funcionamiento? ¿Sí, no es cierto? ¿Resulta eficiente que la entidad compre 1000 equipos de aire acondicionado y los 1000 se los dejen en la puerta del almacén el proveedor? A mí lo que necesita la entidad es que se instale, ¿verdad? Se hagan las pruebas para el funcionamiento y ya está, empiecen a funcionar, ¿correcto? Pues cuando esa es la naturaleza de los bienes que se contrata, se tiene que aplicar la modalidad de ejecución contractual llave en mano. Pues bien, se recaba toda esa información, se elabora el expediente de contratación y con todos los documentos que comprende se eleva para aprobación por escrito, no necesariamente resolutivo, sino por escrito por parte del titular de la entidad o funcionario con competencia. ¿Correcto? Porque también puede ser un funcionario que por delegación deba aprobar ese expediente de contratación. Muy bien, Gisela, tenemos el expediente, está gordito. Ese es el expediente de contratación. ¿Qué hacemos ahora? ¿Podemos ya convocar el proceso de selección en el SEACE para poder elegir al proveedor? Todavía no. Exactamente. Con la norma vigente es obligatorio que exista un comité especial, que va a ser el órgano conformado por 3 miembros que se va a encargar de la organización, conducción del proceso de selección. Entonces, este comité especial recibe el expediente gordito y ¿qué tiene que hacer? Tiene que revisar y tiene que elaborar bases administrativas. Las bases constituyen las reglas de juego, ¿verdad? Las reglas de juego que van a decirle, mira, proveedor, estas son mis reglas, ¿ah? Acá están. Estos son tus deberes, ¿correcto? Estos son tus derechos. Estos son como entidad convocante del proceso. Estos son mis deberes y estos son mis derechos. Y acá está, mira, por transparencia, estas bases administrativas que son las reglas de juego incluyen ¿qué cosa? La proforma de contrato, ¿vale? Es decir, si tú ganas la buena pro, mira, no hay sorpresas, ¿ah? Este es el contrato que contigo voy a suscribir, ¿cierto? Pues bien, una vez que el comité especial ha revisado el expediente y elabora estas reglas de juego, estas bases, que va a elaborar de conformidad a las bases estandarizadas que OCE
ha aprobado para facilitar la labor del comité especial, pues estas bases se elevan también para aprobación del titular de la entidad o funcionario competente. Una vez que contamos con expediente de contratación aprobado, con comité especial designado, con bases administrativas elaboradas por ese colegiado, por ese comité especial y aprobadas, hemos terminado la primera etapa, la etapa de programación y actos preparatorios para ingresar a la segunda etapa o fase, que es la del procedimiento de selección. Les comento, en la normativa vigente se habla de proceso de selección. Felizmente que con la nueva ley se ha corregido. No es proceso, es procedimiento. ¿Y por qué procedimiento? Porque el proceso es de contratación estatal, es el proceso. La selección del proveedor es un procedimiento nada más, ¿correcto? Que forma parte de ese proceso. Muy bien. Etapa de selección. Procedimiento de selección. Es el conjunto de actuaciones que van a permitir de todos los proveedores. Ya, tú. Ya, muy bien. Tienes la más alta calificación técnica, ¿verdad? Porque cumples en principio las características técnicas, porque me has ofrecido mejoras, ¿cierto? Porque tienes más experiencia, tienes más puntaje, muy bien, vamos a ver cuánto es el monto que me ofertas, perfecto. Tienes un monto también que te permite un puntaje que en conjunto te genere obtener el primer lugar, muy bien, ganaste la buena pro. Esa es la finalidad del procedimiento de selección, ¿correcto? Muy bien, ganaste la buena pro, pero eso sí, como no podemos tampoco impedir que aquel postor que no ganó, ¿verdad?, puede ejercer su derecho de apelar, de impugnar, tengo que esperar, en el caso de los procesos de elección más chiquititos, entiéndase, menores cuantías y adjudicaciones directas, tengo que esperar 5 días hábiles completos para que cualquier postor que no ganó la buena pro pueda apelar. Y si hablamos de licitaciones y concursos públicos, son 8 días hábiles. Una vez que transcurrieron esa cantidad de días hábiles, vamos a hablar de una buena pro, ¿correcto? De un otorgamiento, de una adjudicación, de una selección ya culminada, consentida, ¿cierto? Ya no hay nada que se pueda hacer con relación a esa selección. Y el siguiente paso, ¿cuál será? La suscripción del contrato, ¿verdad? Y una vez que el contrato se encuentra suscrito, iniciamos la tercera etapa o fase, que es la de ejecución contractual, ¿correcto? Un tema importante de anotar es el siguiente. En esta materia, ¿cuándo creen ustedes que culmina la ejecución del contrato y por tanto culmina este proceso de contratación? ¿Cuándo culminará? El proveedor tiene 20 días calendario para entregar 1000 sillas, ¿correcto? El día de hoy entregado las 1000 sillas dentro del plazo, ¿correcto? ¿Podemos decir que ha culminado la prestación? No, ¿no es cierto? ¿Quién tiene que participar ahora que se entregaron las 1000 sillas? El área usuario va a tener que verificar, a ver las características, vamos a ver si ha cumplido todo muy bien. Uno por uno va a tener que verificar calidad, condiciones, etcétera. Va a tener que emitir un informe, ¿verdad?, que evidencie esa conformidad. Muy bien, ya tenemos la entrega realizada de las sillas, tenemos la conformidad de la prestación, ¿correcto? Podemos decir que ya culminó este proceso de contratación. ¿Qué falta? El pago, ¿verdad? Habíamos señalado que una vez que se emite la conformidad, deben transcurrir como máximo 15 días hábiles para efectuar el pago, ¿cierto? Una pregunta para terminar ya. En esta materia, ¿cómo se paga? Se le cita al proveedor y se le dice, mira, acá está, por transparencia, a ver, veedor del órgano de control, notario, acá está, 100,000 soles, vamos a ver, se pone su gorrita de contador, sus lentes gruesos y empieza, ¿no? ¿Sí? 100, 200, 300, ¿sí? ¿Así se le paga? Con cheque. Se le paga con cheque, entonces. ¿Cierto que va a pasar por todas las firmas, sí? Ya no. En esta materia, vale decir, contrataciones que están bajo el ámbito de la ley y su reglamento, todo pago es a través de transferencias interbancarias. ¿Qué significa esto? Ok, ya hay conformidad, procede el pago, muy bien. De una de las cuentas de la entidad, sea por RO, RDR u otra, ¿correcto? Una de las cuentas de la entidad se va a transferir los fondos al código de cuenta interbancario, al CCI del proveedor, ¿cierto? No hay manipulación de cheques ni de dinero en efectivo. Todo es a través de una transferencia interbancaria, ¿correcto? Y en ese momento que se realiza este pago, esa transferencia,
culmina este proceso de contratación. Gisela, ¿qué pasa si en la ejecución del contrato surgen problemas? ¿Y eso por qué? Porque la entidad me dice que ayer fue el día 20 para entregar las sillas. Para mí, haciendo mi cómputo, ¿verdad? El día de hoy era el último día. Entonces yo he entregado el último día, no necesito, o sea, no me deben aplicar penalidad, pero la entidad me ha dicho, no, yo he efectuado el cálculo y el día de ayer terminó el plazo, se venció. Entonces, me has entregado un día después, te voy a aplicar penalidad. Se genera una controversia, un conflicto, un impasse. ¿Puede presentarse o no? Por supuesto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se resuelve? A ver, muy bien. La normativa establece que hay 2 mecanismos para resolver: conciliación y o arbitraje. ¿Qué significa eso? Que podemos tratar de resolver la controversia a través de una conciliación, y si no se puede, pues vamos a recurrir al arbitraje. ¿Y quién representa a una entidad pública en un proceso conciliatorio o arbitral? El titular de la entidad, ¿no? El gerente general, el asesor legal. ¿Quién representa a la entidad en un proceso conciliatorio o arbitral? El procurador público de una entidad. Es el único funcionario con facultades, con atribuciones para representar a una entidad del Estado en un proceso conciliatorio o arbitral. ¿Sí? Muy bien, señores. Como les comentaba al inicio de este evento, y perdonen los minutos de tardanza, pero el tráfico es insoportable y estábamos a una cuadra que encerraba Zángaro y nos quedamos ahí atrapados en medio del tráfico. Este evento ha sido solamente un chispazo, ¿verdad? Porque es de impacto, ¿no? Es 1 hora y media. Pero ha tenido por finalidad generar en aquellos que no están involucrados en la materia, generarles esa expectativa. Es una especialidad, señores, no solamente que es atractiva ahora, sino que promete, es decir, tiene pues una connotación bastante relevante, y esa importancia adquiere cada vez pues más protagonismo. Entonces tenemos, si no estamos involucrados en la especialidad, pues tratemos, ¿verdad?, de abordarla. Es un tema técnico, sí, pero no hay nada que con constancia, con empeño y dedicación no podamos lograr. Bueno, ha sido un gusto. Espero que nos podamos encontrar en un evento académico en esta materia en alguna oportunidad futura. Y bueno, pues conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su gentil atención. ¿Quieren hacer alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, señores? Yo me he despedido ya, pero de repente surgió alguna consulta, de repente alguna duda. Los materiales de la exposición se los van a brindar, creo, por correo electrónico, ¿cierto? Y bueno, pues sin perjuicio de ello, aquellos que son de casa y quisieran algún material complementario, mi correo es facilito, gsanchez@pj.gov.pe. Bueno, sí. Buenas noches a todos, agradeciendo su presencia acá por la exposición. Básicamente con el tema de trascendencia de ahora, ¿no?, de los gobiernos regionales, de la corrupción que ha habido a través de los procesos de contratación. Tengo conocido que en otros países, por ejemplo, la ley de contrataciones se reduce simplemente a 3 hojas, a 4 hojas, a diferencia de que tenemos una ley y un reglamento. Entonces, bueno, la consulta más que todo es como una opinión, ¿no? Quisiera saber su posición. ¿Cuál sería la solución? Porque si bien se dice que todo tendría que supuestamente estar reglamentado para evitar justamente estos actos de corrupción y todo eso, ¿no? O sea, si sería la solución a través de opiniones o directivas, o qué es lo que tendría que modificarse o cambiarse para evitar esos tipos de actos. Y que en principio señalar que el problema no es el sistema, no es el ordenamiento, el problema es de persona. Siempre dice, ¿no? Siempre se dice la entidad tal, ¿verdad?
No, un momentito. O sea, el problema es de persona. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la norma permite, ¿no es cierto? O en todo caso, ¿por qué esta persona puede actuar en forma dolosa? ¿Por qué esta persona puede generar estas irregularidades, ¿verdad? Propiciar estos actos en realidad tan lamentables en la administración pública. No es un tema de persona, no es un tema de proceso, de sistema, ¿verdad? Es un tema de persona. Pero líneas aparte, el ordenamiento actual, como les comentaba al inicio, lamentablemente es muy formal, ¿correcto? Y es más, ahora con la última modificación de abril último, se ha tratado de que si ya culminó el proceso de selección, ok, el proveedor no te presentó los documentos a tiempo, ok, podría verse una ampliación, ¿correcto? Hay que tratar de ser más flexibles para que no se vaya a perjudicar todos los actos preparatorios, ¿verdad? Todo el proceso de selección, y al final lo que genera es que hay una unidad orgánica, una área usuaria, que no puede cumplir con sus funciones porque no tiene las sillas que necesitaba, pues. No cuenta con servicios, ¿verdad? No hay la obra no se ha podido ejecutar, ¿cierto? Eso por un lado. Entonces, tenemos el efecto de la normativa, la actual lamentablemente en algunos escenarios sí, es sumamente formal, ¿correcto? Muy rígida. Y con esa rigidez se pensó que sí iba a evitar espacio de corrupción. Y en realidad, ¿correcto? En algunos aspectos puntuales se ha podido verificar que por el contrario, ¿correcto? Mientras más formalidad hay, a veces se genera pues un condicionamiento innecesario entre el proveedor, que tiene que llamar y decirle, ya pues mi conformidad, ¿cuándo me vas a dar mi conformidad? Ya te entregué las sillas, mi conformidad, o hay alguna observación, que estoy bien estresado, estoy ocupado, no sabes todas las cosas que tengo que hacer, y encima he tenido que irme al psiquiatra, que me ha recetado vitaminas súper caras y no tengo plata, no sé qué hacer. ¿No es cierto? Si no me siento mejor, no voy a poder emitir la conformidad, no voy a poder revisar las 1000 sillas. ¿Puede o no generarse ese espacio? Sí. Entonces la norma se modificó y dijo, no, momentito, una vez que entregaste las sillas, son 10 días calendario como máximo para emitir la conformidad. Si no emite la conformidad, ok, inicia una conciliación o arbitraje para que puedas generar, ¿correcto? A pesar de la modificación, seguimos todavía con ese condicionamiento innecesario que genera, propicia, de un lado corrupción y de otro lado lo que habíamos señalado al inicio, insatisfacción. La calidad de vida de la ciudadanía no ha tenido pues una mejora, no ha habido una repercusión favorable. O sea, todos estos procedimientos que hemos realizado, ¿verdad? Que nos ha costado tiempo, esfuerzo, ¿verdad? Trabajo, de repente somos comité especial, somos logísticos, pues lamentablemente caen en saco roto porque no se ha logrado que esa área usuaria pueda cumplir con sus objetivos, por tanto no se ha logrado un impacto positivo en la calidad de vida, en el ciudadano. Pues bien, con la nueva ley de contratación, la ley 30/2025, lo que comentaba, ya la formalidad, olvídense, ya de un esquema formal hemos pasado al esquema por resultados. No me cuentes qué pasó, cuéntame cómo terminó, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado? Gestión por resultados. Esa es la metodología que la nueva ley de contratación, la ley 30/2025, ha admitido, y todos sus procedimientos, ¿correcto? Por eso les comenté que los procesos de selección, como se conocen ahora, solamente se han mantenido 2. Los demás son adjudicaciones simplificadas. Inclusive se habla de una comparación de precios, ¿ok? Características, muy bien, las tienes bien definidas, fácil comercialización, muy bien, vamos al mercado, muy bien, características, ya, ¿quién me aporta menos precio? Ya, muy bien, ahí está, contigo contrato de frente, ya, que actos preparatorios, que la convocatoria, que ya no. El problema es que no se ha reglamentado, todavía tiene que reglamentarse, y obviamente sí se tienen que incorporar mecanismos de control. ¿Por qué? Porque de una formalidad excesiva, en algunos casos, estamos pasando ya a un contexto distinto de resultado. Ya compra, porque te voy a medir en función al resultado. Ok, hay que establecer también mecanismos de control, ¿cierto? Porque de lo contrario, quien en un esquema rígido y formal era corrupto, porque como nuevamente es un tema de persona, en un esquema tan liberal
y que se mide por resultados, obviamente va a poder serlo también. Entonces eso es lo que se tiene que afinar en el reglamento. Y sí, felizmente estamos superando los escollos que esta normativa nos viene generando en algunas contrataciones en específico con la nueva ley. Estamos esperando que se reglamente y que se introduzcan esos mecanismos de control para que la eficiencia y el resultado no castigue la moralidad, ¿no? Que es también un elemento absolutamente importante en esta materia. Muchas Bien, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Comprendemos que de verdad se va a dictar clases, por eso le agradecemos su valioso aporte en beneficio de todos nosotros. Y como agradecimiento quisiera hacerle entrega de un certificado expedido por la dirección de la escuela. Por favor, un fuerte aplauso.